Uniones químicas. En la naturaleza, los elementos que componen la tabla periódica no se encuentran aislados, sino que se encuentran combinados entre sí. Por ejemplo, para poder obtener el cloro de la forma en la que lo estás viendo en esta imagen, se tiene que pasar por un montón de procesos físico-químicos a algunas sustancias que lo poseen y que luego de estos procesos lo liberarían en su estado fundamental. El cloro, en su forma más pura, se lo puede encontrar en estado gaseoso, formando este gas de color verde amarillento. El cloro es el elemento 17 en la tabla periódica. Otro elemento que no encontramos aislado es el sodio. El sodio es un metal que ocupa el lugar 11 en la tabla periódica, que se caracteriza por ser muy reactivo. En un video anterior yo te mostré la reacción violenta que tiene el sodio, un pedacito, cuando es arrojado en el agua. El sodio, a lo mismo que el cloro, no se encuentra aislado en la naturaleza, sino que se encuentra combinado en diferentes minerales. Otro de los elementos muy útiles para el ser humano es el cobre. El cobre es el elemento 29 de la tabla periódica y tampoco lo encontramos aislado como lo ves en esta imagen, sino que lo encontramos formando parte de minerales como la calcopirita. El de al lado es el oro, que también es un metal y se encuentra debajo del cobre y que tiene propiedades físico-químicas muy parecidas a las del cobre, con la pequeña diferencia de que las propiedades que tiene lo hacen mucho más manejable en la orfebrería, o sea, para fabricar objetos del tipo de adorno, como anillos, pulseras y demás. En cambio, el cobre no lo es. El oro tiene la capacidad de conducir la electricidad una gran cantidad de veces más que el cobre. Sin embargo, el cobre hay en más abundancia en el planeta Tierra y es más fácil de extraer. Otro elemento del cual me gustaría hablarte y que va a ser el principal en el cual nos vamos a manejar de ahora en más en nuestra materia es el carbono. El carbono es el elemento 6 de la tabla periódica y a diferencia de los que te nombré hasta ahora, sí se encuentra aislado de manera natural en la Tierra, formando, por ejemplo, estas dos sustancias que ves acá. Las dos están formadas por carbono y sin embargo son diferentes. La primera es conocida como grafito y es una de las que se denominan formas alotrópicas del carbono. La segunda es una sustancia que en este caso la estás viendo ya manufacturada por el ser humano, tallada, pulida y con una forma, pero que la reconocerás fácilmente y es el diamante. Encontrar grafito o encontrar diamante no es lo mismo. Si bien ambos son muy codiciados por el ser humano, el valor que tiene el diamante es muchísimo mayor a las que tiene el grafito y también tiene que ver con las condiciones en las cuales se lo encuentra. Es muy difícil encontrar minas de diamante, no así las de grafito. Acá abajo te puse el ejemplo de 3 minerales. Uno conocido porque es una piedra preciosa que se recibe el nombre de rubí. Otro que es conocido por vos y lo tenés en tu casa, pero quizás no conocías el nombre geológico, que es halita. Y el tercero, que no es tan famoso, o sí, dependiendo qué es lo que leas, que se llama pechblenda o uraninita. En el caso del primero, el rubí, es un mineral que está formado en su composición química por átomos de hierro y de cromo, ambos dos metales que se encuentran en la tabla periódica. Acá tenés el hierro y acá tenés el cromo. El cromo, por ejemplo, es un metal cancerígeno que cuando se libera al medio ambiente contamina agua y también tiene efectos sobre la salud del ser humano. El hierro ya lo conoces, se utiliza para hacer un montón de estructuras que se usan tanto en construcción como para la construcción de objetos dentro de casa. Sí.
La segunda sustancia que te nombro, el segundo mineral que te nombro es la halita. La halita es un mineral que resulta de la combinación de sodio y cloro. No es nada más ni nada menos que el cloruro de sodio o sal de mesa. La diferencia fundamental es que la halita se forma por procesos naturales en las salinas. De esas salinas se obtiene la sal de mesa y de esta sustancia en particular es de la cual, por medio de un proceso que se llama electrólisis, se obtiene el sodio y el cloro que te nombré al principio. Esta reacción es muy cara, por lo tanto obtener sodio y cloro hace que estos elementos tengan también un costo muy grande en el comercio. Así que no es común encontrar sodio y cloro aislados, salvo para universidades, bueno, obviamente institutos y obviamente la industria. El tercer mineral que te quiero mostrar es la pechblenda o uraninita. Esta piedra, esta roca, se hizo muy famosa gracias a la exponente Nobel de la química, Madame Curie. Para los que no saben, Madame Curie fue una científica que basó toda su vida al estudio y descubrimiento de la radioactividad. La pechblenda es una roca que tiene en su composición química óxidos de uranio. El uranio es el elemento 92 de la tabla periódica y se encuentra justo acá. Los elementos que están en esta doble fila que ves acá abajo y algunos de por acá arriba son denominados elementos radioactivos porque tienen la capacidad de liberar radiación de forma natural. Estas radiaciones son altamente penetrantes y cuando atraviesan el tejido de un ser vivo, llegan al interior del ADN de las células, creando en ellas la destrucción del mismo, de los enlaces químicos que unen a esas moléculas que forman al ser vivo. Y como consecuencia de ello aparece la enfermedad conocida como cáncer. María Curie murió sin ella saberlo. Obviamente en esa época, si bien ya se conocía el cáncer, no se conocían los efectos de la radiación y la relación con el cáncer. Murió de cáncer a una edad relativamente joven y nunca aceptó que era la piedra, a pesar de que algunos allegados se habían dado cuenta de la influencia en sus cambios de hábito, ¿no?, de este material. Sin embargo, ella estaba tan obsesionada y amaba tanto a su querida pechblenda que se dice que dormía incluso con un trozo de pechblenda. Cuando se acostaba lo ponía debajo de la almohada. Por último te quiero mostrar una curiosidad, o en realidad la versatilidad que tienen los elementos para combinarse, porque acá te hablé todos de a uno, digamos, ¿no? O sea, un hierro no se combina un hierro con un cromo, no es la proporción, pero te quiero decir siempre de uno en uno. La realidad es que un mismo elemento químico, como por ejemplo el hierro, ¿sí?, puede darme dos sustancias diferentes. En este caso, el hierro, cuando se combina con oxígeno, me permite la formación de dos tipos de óxidos diferentes. Uno es el óxido ferroso y otro es el óxido férrico. El óxido ferroso es de color negro y el óxido férrico es de color como si fuera polvo de ladrillo, y este es el que encontramos en casa, es el común que encontramos cuando algo de hierro se oxida. La pregunta es, si es el mismo átomo de hierro, ¿por qué reacciona diferente? Bueno, esto tiene que ver con los electrones que tiene el hierro y la capacidad que tienen estos electrones para formar sustancias. Tal es así que en el caso del óxido ferroso, cuando se combinan un átomo de hierro con un átomo de oxígeno, mientras que en el óxido férrico se combinan dos átomos de hierro con tres átomos de oxígeno. Entonces, esto te va dando una idea de que la relación en la cual se combinan es casi infinita, porque un mismo elemento químico puede combinarse hasta 2, 3, 4 o 5 veces con otro elemento, dándote una gran cantidad de sustancias posibles de encontrar. Pero ¿cómo se unen?
esos elementos para formar las distintas sustancias que componen la materia que forma nuestro universo. Hubo varios científicos que se dedicaron a responder esta pregunta, o sea, cómo se unían los átomos para dar el origen a las distintas sustancias. Pero el más trascendental es el señor Gilbert Newton Lewis. Lewis en 1916 estableció su teoría del enlace químico covalente. Nosotros vamos a ver que hay tres tipos de uniones químicas. Unas son las uniones iónicas, otras las covalentes y por último las uniones metálicas. Pero para poder entender las uniones químicas, primero tenemos que repasar el concepto de esta teoría tan importante. Para poder entender a qué se refería Lewis, también tenemos que refrescar algunos conceptos sobre tabla periódica. Como ustedes saben, la tabla periódica es un elemento, un recurso que se utiliza en química para ordenar a todos los elementos de manera tal que estén agrupados según sus propiedades y según el número atómico creciente. Los 118 elementos se ordenan según este criterio, el criterio del número atómico. El número atómico me indica la cantidad de protones que tiene un átomo en su núcleo y a su vez, como los átomos son neutros, este número de protones también me indica la cantidad de electrones que tiene ese átomo en su orbital o en sus orbitales. Es por eso que el primer elemento es el hidrógeno, que se encuentra en esta punta, y el elemento 118 andará por acá abajo. Ahora, no solamente se ordenan por su orden del número atómico creciente, sino que, como podrás ver, la tabla periódica está dividida en grupos, que son las columnas que van desde el grupo 1, donde está el hidrógeno, hasta el grupo 18, y también se distribuye en distintas filas o períodos que van desde el 1 hasta el 8. Según qué tabla, algunas lo marcan hasta el 7, pero es hasta el 7 o el 8. Ahora, otra distinción que tenés que recordar de la tabla periódica es que a esta altura, a la altura del boro, que es el elemento 5 de la tabla periódica, en el grupo 13, ocurre una división a modo de escalerita que me divide a la tabla periódica en dos partes. De este lado se van a encontrar todos los elementos que se llaman metálicos o metales. Y de este otro lado se van a encontrar los elementos que se denominan no metales, haciendo la excepción o aislando al grupo 18, que es el grupo de los gases nobles y es el grupo al cual Lewis le prestó una gran atención. Entonces, ¿qué fue lo que observó Lewis? Lewis observó lo siguiente. Lewis observó que cuando vos escribís la configuración electrónica de los gases nobles, a excepción del helio, y ahora vas a ver por qué, todos tienen un total de 8 electrones en su último nivel. Los gases nobles son el helio, el neón, el argón, el criptón, el xenón, el radón y el ununoctio. Estos elementos, a excepción del primero, el helio, todos tienen 8 electrones en su último nivel. Recordá eso, que es muy importante. Vamos a hacer primero las configuraciones de los primeros 3, para que veas a qué se refería Newton. Para eso lo que tenemos que recordar es la famosa regla de las diagonales que ya estuvimos repasando en trabajos anteriores. Recordá que un átomo, si lo tengo que esquematizar, tiene dos zonas. Una zona central denominada núcleo, en donde van a entrar los protones o se van a escribir los protones y los neutrones, y una zona externa denominada órbita, si hablamos del modelo de Bohr, o el concepto más correcto el día de hoy, orbital, según el modelo actual. Yo acá te puse órbita para que entiendas el concepto de nivel, pero en realidad en el modelo actual
En el modelo actual hablamos de orbitales atómicos, ¿sí? Ahí corrijo, orbital sería el término correcto. Entonces, cada órbita, según el modelo de Bohr, corresponde a un nivel de energía. Y según el modelo de Bohr, los niveles se ordenan según la energía creciente. ¿Qué quiere decir esto? Que la energía sube a medida que los niveles van aumentando. El nivel 1 tiene menos energía que el 2 y así sucesivamente. Por lo tanto, cuantas más capas tenga el átomo, más energético va a ser y más electrones va a tener. Vamos entonces a escribir la configuración del helio. El helio tiene solamente 2 electrones. No te olvides que la cantidad de protones y la cantidad de electrones está dada por el número atómico. Y el número atómico se escribe como subíndice al lado del símbolo químico del elemento. Entonces, recordando, siempre para escribir la configuración electrónica empezamos por el nivel 1s. Y acá lo que tenemos que recordar también es que cada letra corresponde a un orbital y en cada letra tengo una cantidad máxima de electrones posibles. Cada vez que aparezca la letra S puedo poner hasta 2 electrones, cada vez que aparezca la letra P puedo poner hasta 6 electrones y cada vez que aparezca la letra F puedo poner hasta 14 electrones. Entonces, como tengo que ordenar 2 electrones, al escribir 1s2 ya terminé la configuración electrónica para el helio. Acá es donde viene la primera excepción. El helio, por más que quiera, jamás va a llegar a 8, porque tiene 2 electrones nada más. Vamos a ver qué pasa con el neón. Si escribo la configuración electrónica, siempre se empieza igual. 1s. La diferencia es que ahora tengo que llegar hasta 10 electrones. Tengo que ordenar 10 electrones. Entonces empiezo 1s2. Cuando ocupé un nivel con un subnivel, lo que tengo que hacer es bajar a la diagonal siguiente. En este caso, la diagonal siguiente es 2s2. Una vez que ocupé ese nivel con ese subnivel, ya no tengo más en esta flecha, tengo que ir a la flecha siguiente. Y acá tené cuidado, porque acá aparecen 2 opciones. Por lo tanto, tengo que tener en cuenta la que aparece primero según la dirección de la flecha. Y la flecha me indica que primero aparece el 2p. Un error muy común de los alumnos es escribir 3s, porque como vienen escribiendo 1s, 2s, la lógica sería que venga el 3s, pero esto es incorrecto. Antes del 3s, si yo miro la regla de las diagonales, antes del 3s viene el 2p. Por lo tanto voy a escribir 2p. Y acá, antes de poner 6, voy a pensar, yo tengo que llegar a 10. Ya ordené 4 electrones. Por lo tanto, si pongo 6, estaría llegando al total de 10. Vamos a repetir la configuración, pero ahora para el argón. Y mirá lo que voy a hacer. Hasta en 2p6 voy a escribir todo de una, porque yo ya sé que hasta ahí tengo 10 electrones. O sea que hasta acá son iguales las configuraciones. Luego va a cambiar, porque esta configuración va a continuar hasta el 18. Así que terminé en 2p6 y ahora sí, después del 2p6 viene el 3s2. Y luego del 3s2 tengo que bajar a la regla siguiente, a la diagonal siguiente, viene el 3p6. Si sumo la cantidad de electrones tengo 2, 4, 10, 12, más 6, 18. Lo que tenemos que marcar ahora, porque Lewis se dio cuenta de algo muy importante, Lewis dijo que en las uniones químicas los átomos que intervienen son solamente los más externos. Si vos te fijas en los dibujitos que hice acá, en el caso del helio hay un único nivel, el nivel 1, y es el único y por lo tanto cuando el helio se una lo hará mediante este nivel.
Pero en el caso del neón tiene dos niveles, tiene el nivel 1 y tiene el nivel 2. ¿Cuál de los dos va a comprometer en una posible unión química? Siempre el último, el más externo, el nivel 2. Y en el caso del argón pasaría lo mismo, tiene tres niveles, nivel 1, nivel 2, nivel 3. ¿Cuál sería el que se ve comprometido en una unión química? El último, el nivel 3. Entonces, en este caso no hay configuración electrónica externa porque hay una única configuración. O sea que el helio tiene dos electrones en su único nivel y los voy a dibujar así con dos puntitos. Pero cuando vengo al caso del neón, acá me doy cuenta que hay dos niveles posibles. Está el nivel 1 y está el nivel 2. Pero el que me importa, el que tengo que marcar, el que es importante, es el externo, es el último nivel. A este nivel lo voy a llamar configuración electrónica externa. En este último nivel, el neón tiene un total de 6 más 2, 8 electrones, que los puedo graficar así: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Los otros dos electrones también están, pero están en el nivel 1, 1, 2. Si me fijo el ejemplo del argón, pasa exactamente lo mismo. Tengo el nivel 1, tengo el nivel 2, pero el último nivel es el nivel 3. Por lo tanto, este va a ser el que es el externo. Y si cuento la cantidad de electrones, también tiene 8 electrones en el último nivel. Si tuviera que dibujar los electrones, dibujaría 2 en el nivel 1, 8 en el nivel 2 y 8 en el nivel 3. Y acá viene lo genial de la idea de Lewis. Lewis dijo que los gases nobles se caracterizan por poseer 8 electrones en su último nivel y que esta característica era la que lo volvía muy estable químicamente. ¿Qué quiere decir estables? Quiere decir que los gases nobles no necesitan unirse con nadie. Así solitos como están bien, son autosuficientes, son energéticamente estables y por lo tanto no necesitan unirse con ningún otro elemento. Hay que recordar que para esta época, 1816, no se conocían compuestos de los gases nobles. Hoy en día sabemos que sí existen, es posible hacerlos reaccionar químicamente, pero vos me vas a decir, ¿entonces Lewis estaba equivocado? No, no estaba equivocado, sino que el ser humano logró modificar las condiciones naturales, las reglas naturales por las cuales el neón, el argón y demás se combinan, para obligarlos a que lo hagan, ¿sí? Entonces, Lewis no estaba equivocado. Naturalmente, los gases nobles no se van a unir con nadie, pero el ser humano logró modificar esas condiciones para que puedan unirse químicamente. Otra cosa que te quiero aclarar de la teoría del octeto de Lewis es que no es 100% fiable para todos los elementos. Hay algunos elementos, como el helio, ¿sí?, que no cumplen la teoría del octeto. En el caso del helio, porque no llega a tener 8 electrones. Y hay otros elementos en la tabla periódica que les pasa lo mismo, o sea, que no llegan a tener 8 electrones. ¿Eso quiere decir que la teoría del octeto falla? No, quiere decir que hay excepciones a la regla. Nosotros no las vamos a ver, pero te lo comento para que sepas que existen. Entonces, ¿cómo se relaciona la teoría del octeto de Lewis con las uniones químicas? Antes de poder responder esa pregunta, primero te hago un breve pasaje por sobre cuántos tipos de uniones químicas hay y las características principales de cada uno. Las uniones químicas pueden ser iónicas, pueden ser covalentes o pueden ser metálicas. En el caso de las uniones iónicas, estas ocurren entre los elementos metales y no metales. O sea que si yo pongo un metal y lo combino químicamente con un no metal, va a ocurrir una reacción química del tipo iónica. En las uniones covalentes, los que se van a unir
son los no metales entre sí. Voy a tener el resultado de la combinación de un no metal con otro no metal. Mientras que en la unión metálica los que se van a unir son los metales. Voy a tener la combinación de un metal con otro metal. Y no hay más opciones. Son 3 las posibilidades: metal con no metales entre sí, metales entre sí. Vamos con las uniones iónicas, que a mi criterio son las que siempre les suelen costar un poco más a los alumnos. En las uniones iónicas se llaman así porque se forman iones. ¿Qué son los iones? Son átomos con carga eléctrica. Acordate que los átomos son neutros. Esto quería decir que la cantidad de protones es igual a la cantidad de electrones. Pero esta neutralidad, que se da porque hay la misma cantidad de carga positiva y la misma cantidad de carga negativa, se puede perder, y es lo que pasa en el caso de las uniones iónicas. Cuando un átomo gana o pierde electrones, se transforma en un catión o en un anión. Los cationes son átomos que tienen carga positiva, mientras que los aniones son átomos con carga negativa. ¿Por qué ocurrió esto? La palabra clave está acá, en la palabra transferencia, porque en las uniones iónicas hay siempre una transferencia de electrones del átomo metálico al no metálico. Ya vas a ver por qué. Cuando ocurre una unión iónica, este catión y este anión formados se ven atraídos por atracción electrostática por la diferencia de cargas que se generan en ellos, el positivo con el negativo, entonces se unen formando distintas redes cristalinas. En el caso de las uniones covalentes, vamos a tener 4 opciones: la unión covalente simple, la unión covalente doble, la unión covalente triple y el enlace covalente dativo o coordinado. Nosotros no lo vamos a ver, pero yo te lo voy a explicar igual para que lo sepas. La diferencia entre las uniones iónicas y la unión covalente es que en este caso nadie pierde electrones ni nadie gana, sino que se comparten los electrones. La palabra clave para la unión covalente es compartir los electrones. Y cuando los átomos comparten electrones, forman moléculas. Acá no se forman redes cristalinas, sino que lo que se forman son moléculas. Acá te pongo el ejemplo de una molécula de agua. Una molécula de agua está formada por un átomo de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno unidos mediante enlace covalente. Las uniones metálicas son las más fáciles de dibujar porque no suponen ningún tipo de desarrollo de estructura como las que vamos a ver a continuación, y son también las más fáciles de entender desde el punto de vista de la explicación de qué es lo que sucede en su formación. Los metales, acordate de esto, los metales tienden a perder electrones. Ya vamos a ver por qué, ¿sí? Pero tienden a perder electrones. Es por esto que los metales se caracterizan por tener brillo y por tener una gran capacidad de conducir la electricidad y el calor. Esta propiedad, la propiedad de ser conductores, es básicamente la que más los diferencia del resto de los compuestos, y también la capacidad de poseer brillo. Estas dos propiedades se dan porque los electrones en este caso están libres. Recordá que los metales tienden a perder electrones, entonces los dejan así, sueltitos alrededor de los átomos que quedan cargados de manera positiva, generando cationes. Entonces, si yo a un metal, a una red metálica, la hago interaccionar con, por ejemplo, electricidad, la electricidad no es nada más ni nada menos que el flujo de electrones. Lo que va a suceder es que estos electrones que yo le estoy
le estoy brindando a esta red metálica van a atravesar toda la red con mucha comodidad, facilitando su conducción. Esta propiedad, la capacidad de conducir la electricidad, es la que hace a los metales su uso preferido para, por ejemplo, las instalaciones eléctricas. Vamos entonces a ver la unión iónica. Como te dije antes, en la unión iónica ocurre la transferencia desde un átomo metálico hacia otro no metálico. En este caso, elegí, para mostrarte ese ejemplo, como metal elegí al sodio y el no metal elegí al cloro. Entonces, recordá que la palabra clave es la transferencia. ¿Desde quién? Desde el metal, que es el sodio, hacia el no metal, que es el cloro. Los metales, como te dije recién, tienen la tendencia a perder electrones. Y cuando te digo tendencia es porque puede llegar a haber excepciones. Mientras que los no metales tienen la tendencia a ganar electrones. Esto también anótatelo como machetito mental, porque te va a servir para entender qué es lo que pasa con las uniones químicas. Para poder entender cómo ocurre la unión, tenemos que nuevamente recurrir a las configuraciones electrónicas. Así que voy a empezar por la del sodio. Recordá que tenemos que llegar a 11. Y recordá también que el número atómico me indica la cantidad de protones y esta es igual a la cantidad de electrones, y que la suma de esas cargas me da 0, y por eso decimos que los átomos son neutros eléctricamente, porque no hay carga positiva de más o carga negativa de más, sino que están equilibradas. Entonces, 1s2, 2s2, 2p6 y ahí llegué hasta 10, 3s1 y llegué a 11. Voy a repetir el mismo procedimiento con el cloro. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 y ahí llegué a 12, 3p5 y ahí llegué a 17. Lo que tengo que hacer a continuación es marcar la externa. El último nivel alcanzado para el caso del sodio es el nivel 3. Y para el caso del cloro también es el nivel 3. La diferencia radica en que en el caso del sodio solamente se ocupó el subnivel S, mientras que en el caso del cloro se ocuparon el subnivel S y el subnivel P. Lewis, observando, como te dije antes, las externas, dijo que cuando los átomos se unen químicamente lo hacen a partir de su nivel más externo, que nosotros marcamos como CEE o configuración electrónica externa. A partir de esta idea, a él se le ocurrió dibujar los denominados símbolos de Lewis. Estos son un invento de él. Él lo que dijo fue, no tiene sentido que yo dibuje todas las capas del átomo, solamente voy a dibujar la externa. Y para poder dibujarla, lo que él hizo fue escribir el símbolo químico y escribir un punto por cada electrón que tuviera o una cruz. En este caso, para el sodio, dibujamos un punto porque tiene un solo electrón, pero en el caso del cloro tiene 7, 2 más 5 son 7. Entonces voy a dibujar 7 cruces. ¿Por qué cruces y por qué puntos? Porque es una manera sencilla de identificar a los electrones de uno y a los electrones del otro. La realidad es que los átomos no tienen electrones con puntos o cruces, sino que son todas esferas que cuando se unen no se distingue quién es quién. Pero nosotros, para poder entenderlo esquemáticamente, dibujaremos un punto y cruz al otro elemento, o también podemos dibujar puntos de distintos colores, o podemos dibujar todas cruces, o podemos dibujar triángulos, lo que vos quieras. El tema es que vos entiendas que este electrón es del sodio y estos 7 electrones son del cloro y que no te confundas. Recordamos que en la unión iónica ocurre la transferencia de electrones desde
el elemento metálico que tiende a perder electrones hacia el elemento no metálico que tiende a ganarlos. Es por esto que este electrón ya no va a ser más del sodio y va a venir a pasar a ocupar un lugar dentro del cloro. Esto que te dibujé acá es un dibujito, valga la redundancia, es un esquema, no es una estructura de Lewis. La estructura de Lewis es la que yo te voy a pedir a vos que realices en los ejercicios y es la siguiente. En la estructura de Lewis se escriben a los elementos enfrentados y se escribe además lo siguiente. Siempre se empieza anotando los electrones del átomo que ganó, o sea, del no metal. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 electrones del cloro. Y además tenemos que agregarle un puntito del átomo de sodio que ganó porque fue transferido. Y al sodio no le escribo nada porque el único electrón que tenía en el último nivel lo cedió o lo perdió ante el cloro. Pero esto no termina acá. A los electrones del elemento que ganó los voy a tener que encerrar entre corchetes. Y además, acá viene la parte difícil. Acá viene la parte en la que ustedes se suelen confundir. Cuando ocurrió la transferencia electrónica, se formaron los iones. Ahora la pregunta es, ¿quién es quién? ¿Quién es el positivo y quién es el negativo? Tenés que hacer el siguiente análisis. El sodio tiene 11 protones, o sea que tiene 11 cargas positivas. Y antes, cuando todavía no había cedido su electrón, tenía 11 cargas negativas. Por lo tanto, positivo con negativo se neutralizaba, me daba 0. Pero luego de la unión química, este electrón, este último electrón, el sodio lo perdió. Por lo tanto, ya no tiene 11 electrones, sino que ahora tiene 10, porque perdió. Como perdió un electrón, vos fíjate que hay más carga positiva que carga negativa, razón por la cual el sodio queda cargado positivamente y se transformó en un catión. Al cloro le pasó lo inverso. El cloro tenía 17 protones, sigue teniéndolos, y 17 electrones antes de la unión química. Pero luego de que ocurrió la transferencia, tenía 7 electrones en el último nivel y se le sumó un electrón más que venía del sodio. Por lo tanto, ya no tiene 17, sino que ahora tiene 18 electrones. Razón por la cual ya no es neutro, ahora tiene más carga negativa que positiva. Es por esta razón que el cloro queda cargado negativamente y se transformó en un anión. Esta es la estructura correcta de Lewis. Ahora, vos me vas a decir, ¿qué tiene que ver esto con la teoría del octeto? Bueno, yo te voy a escribir acá para que hagamos memoria la configuración del neón, que era el elemento 10, y la configuración del argón, que es el elemento 18. Acordate que según la teoría del octeto de Lewis, todos los elementos intentan parecerse al gas noble más cercano. ¿Ok? Bien, ya las escribí. Fíjate que en el último nivel, 2s2, 2p6, el neón tiene 8 electrones. Y el argón, en el último nivel, 3s2, 3p6, también tiene 8 electrones. Vamos a mirar al sodio. El sodio es el elemento 11.
el elemento más cerca que tiene es el 10, es el neón. Y si vos te fijás, la externa ahora del sodio es la misma que la del neón. Por lo tanto, se dice que copió o logró parecerse al gas noble más cercano, en este caso el neón. O sea, adquirió la configuración electrónica externa del neón. Mientras que el cloro, al haber ganado un electrón, ahora en vez de ser 3p5 va a ser 3p6. Por lo tanto, adquirió la configuración electrónica de su gas noble más cercano, que es el argón, el elemento 18. Acá comprobamos que se corrobora la teoría del octeto de Lewis. Los cationes y aniones se unen por atracción electrostática formando redes cristalinas. Pero así como están unidos entre sí, los átomos de cloro y de sodio son neutros porque están unidos. Pero si por ejemplo yo a esta red cristalina le agrego una sustancia como agua, el agua lo que va a hacer es va a separar a los cloros por un lado y a los sodios por el otro, haciendo que esa agua con esta sal disuelta, porque no te olvides que el cloruro de sodio es la sal, se transforme ahora en lo que se denomina un electrolito, o sea, una sustancia capaz de conducir la electricidad. Cuando están juntos, cuando están pegaditos el sodio y el cloro, son neutros, pero cuando se los separa, por ejemplo con la acción del agua, el cloro y el sodio son capaces de conducir la electricidad. Vamos por último con las uniones covalentes. En las uniones covalentes la palabra clave es que se comparten electrones y esta va a ocurrir entre los no metales. Por ejemplo, supongamos que tengo un átomo de cloro que se va a unir con otro átomo de cloro. Voy a escribir rapidito las configuraciones para que veamos qué es lo que sucede. Esta es la configuración del cloro. Lo que nosotros aprendimos a hacer fue marcábamos la externa para saber cuántos electrones tenía en el último nivel. Y una vez que yo marcaba la externa, podía dibujar el símbolo de Lewis. El cloro tiene 7 electrones, por lo tanto voy a dibujarle 7 puntitos o 7 cruces, como vos quieras. Supongamos que se acerca otro cloro y este cloro también viene con sus 7 electrones. A los dos le hace falta uno para poder llegar a 8, pero no te olvides que los no metales tienen tendencia a ganar electrones, no a perder. Por lo tanto, ninguno de estos dos cloros va a querer perder ese electrón que tienen para regalárselo al otro. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo que va a suceder es que estos átomos se van a aproximar de manera tal que los electrones van a quedar compartidos entre uno y otro y se va a formar un enlace. Estos electrones se acercaron y se compartieron entre un átomo y el otro. Si vos contás la cantidad de electrones del cloro, el cloro tiene 6 electrones que eran de él, más 2 del par. A este par se lo llama par compartido. Y esto es así porque ahora este par es de los dos, de ambos cloros. Si contás la situación para el otro cloro es igual, tiene 6 pares y un par compartido. Este par compartido se puede simplificar dibujando un guión y puedo dejar expresados a los electrones que están formando lo que se denominan pares libres. Los cloros tienen 3 pares libres, mirá, tiene un par libre acá, un par libre al costado y un par libre abajo. ¿Por qué se dice par libre? Porque no están involucrados en ninguna unión química.
este concepto va a ser importante para más adelante. Puedo simplificar aún más todavía esta estructura y solamente dibujar el guión para indicar que los cloros se están uniendo por una unión del tipo covalente simple. ¿Por qué es simple? Porque se forma un solo par compartido. Recordad que es compartido y es un par de electrones, ¿sí? Por último, a esta fórmula que graficamos recién se la llama fórmula desarrollada y la vamos a usar mucho de ahora en adelante. Por último, puedo resumir aún más esta situación y decir que hay dos cloros que se unieron y a esta fórmula se la llama fórmula molecular y también la vamos a usar un montón. Esto que hay acá es un esquema en 3D de la molécula, como si pudiéramos verla. Lo que veríamos es que los dos átomos de cloro están unidos por un enlace simple. Voy a poner un segundo ejemplo, pero ahora voy a utilizar dos elementos. Y te hago una aclaración, no tiene nada que ver que porque el enlace que viene ahora va a ser el enlace doble. No tiene nada que ver que porque son dos el enlace es doble, sino que acordate que lo que tiene que ver son los pares compartidos. Bien, entonces voy a escribir la configuración para el oxígeno. 1S2, 2S2, 2P4. Y voy a escribir la configuración para el azufre. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P4. Una vez que tengo las configuraciones, marco las externas para los dos y ambos tienen 6 electrones en el último nivel. Por lo tanto, los voy a graficar así. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fíjate que los electrones siempre los escribo de a pares y ordenados lo más prolijito posible en cruz, por así decir. 2 arriba, 2 abajo, 2 a la izquierda, 2 a la derecha, para que me quede organizado los enlaces, porque a veces los chicos escriben todos por separado y después no saben qué electrón se unió con quién. Voy a repetir lo mismo pero con el azufre. El azufre tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 electrones. Y acá pasa algo parecido que con el cloro. Los dos necesitan 2 electrones para poder llegar a 8. Entonces, si comparten un solo par, no les es suficiente, porque tienen 6 electrones más el par, ¿sí? Perdón, tienen 6 electrones, digo bien, más el par, llegarían a tener 7. Está bien, así que esto no alcanza. Por lo tanto, es necesario que compartan 2 pares de electrones. En ese caso tendrían 2 pares libres, 4 más 4 electrones de los pares compartidos. A este enlace se lo grafica con 2 liñitas y se lo llama unión covalente doble. Lo mismo que dibujé acá arriba, puedo dibujar los pares libres y para simplificar aún más esta ecuación puedo escribir solamente el enlace doble de esta manera y esta es la fórmula desarrollada y esta que está acá al lado, SO, es la fórmula molecular. Este es un óxido importante del azufre, pero este que está acá al lado, que lo voy a dibujar en un rato, es más importante aún. El último ejemplo es el de la unión covalente triple. Y vuelvo a remarcarte, no es triple porque hay 3 elementos, es triple por los pares que se comparten, ¿sí? Está bien, dio la casualidad que yo quise poner este ejemplo en el cual da la casualidad que son 3 átomos, pero puede que exista una unión triple entre 2 átomos solamente, sin necesidad de que haya un tercero.
Entonces no tiene que ver con la cantidad de átomos, sino que tiene que ver con la cantidad de pares que se forman. Vamos a escribir la configuración para el hidrógeno, re fácil. Vamos a escribir para el carbono, 1s2, 2s2. Y vamos a escribir para el nitrógeno, 1s2, 2s2, 2p3. Entonces, marco las externas y en el caso del carbono, en el caso del hidrógeno es re fácil, tiene un único electrón. En el caso del carbono tiene 4 y en el caso del nitrógeno tiene 5. Y acá viene el gran problema. El problema es, ¿cómo se unen acá? El hidrógeno tiene un único electrón, así que este electrón lo voy a dejar para lo último, porque va a ser lo que me va a terminar de cerrar el rompecabezas. El tema es que yo piense cuál es la opción que se puede dar entre el carbono y el nitrógeno, ¿sí? El carbono tiene 4 electrones disponibles para unirse y el nitrógeno tiene 5. ¿Qué quiere decir esto? El carbono necesita 4 electrones para poder llegar a 8, pero el nitrógeno solamente necesita 3. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a pasar lo siguiente, voy a borrar los electrones y los voy a reorganizar. Voy a pensar, ¿quién de los dos tiene más electrones en el último nivel? El nitrógeno. Como el nitrógeno es el que tiene más electrones en el último nivel, voy a pensar, ¿cuántos necesita para llegar a 8? Necesita 3. Entonces voy a acomodarlos de a 3. 1, 2, 3. Y vos me vas a decir, pero hace un rato dijiste que había que acomodarlos de a pares. Sí, es verdad, pero en este caso no me queda otra que acomodarlos de a 3 porque yo sé que tiene que llegar a 8 y como tiene 5, la única opción que hay posible es que haga un enlace triple. Y como el carbono tiene la cantidad de electrones necesarios, de hecho tiene 1, 2, 3 y le sobraba 1, 4, que va a ser el que se va a unir con el hidrógeno. De esa manera los 3 átomos cumplen el octeto. El carbono forma una unión covalente triple con el nitrógeno y una unión covalente simple con el hidrógeno. La unión covalente simple la voy a simplificar con un guión. La unión covalente triple la voy a simplificar con 3 guiones. Y acá voy a aclarar que al nitrógeno le quedó un par libre. La fórmula desarrollada es exactamente igual a la que escribimos recién, con la diferencia de que no le escribimos los pares libres. Entonces tengo una unión simple entre el carbono y el hidrógeno y una unión triple entre el carbono y el nitrógeno. Y lo que se formó es el ácido cianhídrico, ¿sí? Está bien, un ácido tremendamente mortal y es más conocido como cianuro. El grupo carbono y nitrógeno es conocido como el grupo cian o el grupo cianuro y se caracteriza por formar una sustancia química que es altamente tóxica, ¿sí? Cuando se inhalan en el aire las moléculas de esta sustancia. Acá tenemos el hidrógeno representado en 3D, el hidrógeno, el carbono y el nitrógeno formando el ácido cianhídrico. Bien, hasta acá los 3 ejemplos de uniones que vamos a ver: unión covalente simple, unión covalente doble y unión covalente triple. Pero hay un cuarto tipo de unión química que me gustaría explicarte, que se llama enlace coordinado o dativo. Pero para poder explicarlo es necesario que repasemos brevemente un concepto que se llama electronegatividad. La electronegatividad es la capacidad que tienen los átomos para atraer electrones. Aunque no lo creas, los metales
también tienen electronegatividad. Lo que pasa es que la electronegatividad de los metales comparada con los no metales es muy baja. Te voy a dar un ejemplo. El elemento más electronegativo de la tabla periódica es el flúor y tiene un valor de 4. Es el más electronegativo de todos, el que más capacidad tiene de atraer electrones. Y el que menos capacidad tiene de atraer electrones es el francio, y este es un metal. El francio tiene una electronegatividad igual a 0,7. Entonces, cuando los átomos se unen, lo hacen mediante un cierto baile entre las distintas electronegatividades. El átomo que tenga la electronegatividad mayor va a ser aquel que le va a quitar los electrones al otro. En el caso de que te nombré acá, del azufre y del oxígeno, el azufre tiene una electronegatividad igual a 2,8, mientras que el oxígeno tiene una electronegatividad igual a 3,40 y pico, 3,5 si querés, pero bueno, evidentemente el oxígeno es más electronegativo que el azufre. Entonces, recién te dibujé el caso ideal entre dos átomos, uno de azufre y uno de oxígeno, en el que ambos llegan al octeto y están contentos. Pero ¿qué pasa si a un átomo de azufre lo rodean, además del átomo de oxígeno con el cual compartió un par doble de electrones? ¿Qué pasa si se acerca otro oxígeno? No se olviden que este oxígeno va a venir acompañado por sus 6 electrones. Este azufre tiene un par libre disponible. Entonces, cuando este oxígeno se aproxime a él, este parcito que está libre se va a escapar del azufre y se va a alejar tratando de acercarse al oxígeno. Por eso se dice enlace dativo, porque es como que el azufre le da, ¿sí? Está bien, le regala, entre comillas, su par libre al oxígeno para que éste pueda completar el octeto. Acá no hay una cuestión de bondad, sino que hay una cuestión de electronegatividad. En realidad el oxígeno se acerca al azufre y le arranca este par libre, pero no lo hace en su totalidad, sino que se quedan juntitos, se quedan compartiendo este par. Se llama una compartición parcial porque no la comparten entre los dos átomos, sino que es un átomo el que le cede al otro parcialmente un par. El azufre tenía otro par libre disponible, por lo tanto puede acercarse un segundo oxígeno y decir que exige ese par libre para él. En ese caso se vuelve a formar otro enlace dativo de este par del azufre hacia el oxígeno. Ahora vos me vas a decir, pero el oxígeno también tiene pares libres, ¿o no? También tiene dos pares libres. Bueno, esto es una cuestión de fuerzas. El oxígeno tiene más electronegatividad que el azufre, pero tiene la misma que el otro oxígeno. Por lo tanto, ¿a quién le va a sacar el par? ¿A uno igual o a alguien que tiene menor electronegatividad? La respuesta es esa, a alguien que tiene menor electronegatividad. Por eso el azufre es atacado y el oxígeno no. El enlace coordinado o dativo se representa de manera vieja, hoy en día en los libros de universidades no lo van a ver así, ahora les voy a explicar cómo lo van a ver, pero se representaba anteriormente con una flecha para poder indicar que es el azufre, el átomo que le está cediendo parcialmente a los oxígenos un par de electrones. Y por último, el enlace doble. La sustancia que se formó también es un óxido de azufre, pero en este caso es el trióxido de azufre. Tiene 3 átomos de oxígenos unidos, un átomo central de azufre y 3 átomos de oxígeno unidos,
mediante un enlace doble y dos enlaces dativos. Fíjate que en el modelo de 3D de la molécula no se hace diferencia entre, acá no hay una flechita que te indique cuál es dativo, porque en la química actual no se diferencian los enlaces químicos con flechas o con guiones, sino que directamente son reemplazados por un único guión. Pero esto lo vamos a ver cuando veamos teoría de repulsión de pares electrónicos de valencia un poco más adelante. Así que bueno, la unión dativa, insisto, no te la voy a tomar, pero tenía ganas de explicártela para que no te quede incompleta la información.